Hay $100 en tu bolsillo ahora mismo. Dentro de 30 años, esos mismos $100 comprarán lo que hoy puedes adquirir con apenas $41. No te robaron en la calle, no hackearon tu cuenta bancaria, no perdiste tu dinero en una estafa. Sin embargo, el 59% de tu poder adquisitivo habrá desaparecido, transferido silenciosamente de tu bolsillo a otro lugar. Y lo fascinante, lo verdaderamente perturbador de todo esto, es que este robo es completamente legal. Más aún, está diseñado dentro del mismo sistema financiero que utilizas cada día. Pero aquí está lo más importante. Antes de que pienses que esto es otra teoría conspirativa sobre billonarios malvados o gobiernos corruptos, déjame aclararte algo. No voy a hablarte de Illuminatis, de chips en vacunas, ni de reptilianos controlando el mundo. Lo que voy a revelarte está documentado. Es verificable y sucede frente a tus ojos cada segundo de cada día. Es tan obvio que resulta invisible, tan aceptado que nadie lo cuestiona. Estamos hablando del mecanismo más sofisticado de transferencia de riqueza jamás creado. Un sistema donde tú trabajas cada día más duro mientras tu dinero vale cada día menos, y hay una razón estructural, deliberada, para que esto suceda. Estamos a punto de desentrañar el mayor robo económico de la historia moderna. Un sistema donde bancos privados crean dinero de la nada, donde tu trabajo pierde valor constantemente, y donde una institución que no elegiste controla tu futuro financiero. Y antes de que avancemos, quiero que sepas esto. Al final de este vídeo, entenderás por qué el dólar estadounidense ha perdido el 96% de su valor desde 1913, porque la deuda de Estados Unidos supera los 37 billones de dólares, y más importante aún, cómo este sistema te afecta personalmente cada día de tu vida económica. Si quieres entender verdaderamente cómo funciona el dinero que usas, cómo se crea, quién lo controla y por qué tu poder adquisitivo se evapora mientras trabajas más que nunca, entonces este vídeo es para ti. Y si te parece que este contenido vale la pena, que necesitas mantener tu mente alerta sobre estos temas cruciales para tu economía personal, suscríbete ahora mismo a Atlas Económico, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre el dinero para siempre. Antes de revelarte el mecanismo exacto de cómo funciona este robo masivo, necesitas conocer una historia. Una historia real, documentada, que cambió el curso de la economía mundial para siempre. Retrocedamos hasta noviembre de 1910. Un lugar, Jekyll Island, una pequeña isla frente a la costa de Georgia, Estados Unidos. En la noche del 22 de noviembre, un grupo de hombres aborda en secreto un vagón de tren privado en la estación Hoboken de Nueva Jersey. Estos hombres viajan bajo nombres falsos. Se les ha instruido que no se dirijan entre sí por sus verdaderos nombres. Ni siquiera los empleados del tren conocen sus identidades reales. El destino. Un club exclusivo en Jekyll Island, propiedad de J.P. Morgan, uno de los banqueros más poderosos de la época. ¿Quiénes eran estos hombres que viajaban en tanto secreto? Nelson Aldrich, senador republicano de Rhode Island y presidente de la Comisión Monetaria Nacional. Abraham Andrew, asistente del secretario del Tesoro. Frank Vanderlip, presidente del National City Bank de Nueva York, representando los intereses de William Rockefeller. Henry Davison, socio principal de J.P. Morgan. Charles Norton, presidente del primer Banco Nacional de Nueva York. Benjamin Estron, futuro primer gobernador de la Reserva Federal de Nueva York. Y el más importante de todos, Paul Warburg, socio de Kuhn, Loeb y Company, hermano de Max Warburg, presidente del consorcio bancario Warburg en Alemania y Holanda, y representante directo de la dinastía Rothschild en Estados Unidos. Estos 7 hombres representaban aproximadamente un cuarto de la riqueza mundial de ese momento. Deja que eso penetre en tu mente. 7 personas, un cuarto de la riqueza del planeta entero, reunidas en secreto en una isla privada. ¿Para qué? Para diseñar el futuro del sistema monetario estadounidense. Durante 9 días, del 22 de noviembre al 1 de diciembre de 1910, estos hombres trabajaron en completo aislamiento. Oficialmente, estaban de cacería. La historia de portada era simple. Un grupo de amigos disfrutando de una jornada de caza de patos. Pero mientras el personal del club veía salir y entrar a estos cazadores, en realidad estaban diseñando meticulosamente el borrador de lo que 3 años después se convertiría en la ley de la Reserva Federal. Frank Vanderlip, uno de los asistentes a aquella reunión,
Escribió años después en el Saturday Evening Post el 9 de febrero de 1935. Hubo una ocasión, a finales de 1910, en que fui tan sigiloso, tan furtivo, como cualquier conspirador. No piensen que es una exageración hablar de nuestra expedición secreta a la isla Jekyll como la ocasión en que se gestó lo que finalmente se convertiría en el sistema de la Reserva Federal. ¿Por qué tanto secreto? Porque estos banqueros entendían perfectamente la realidad política de su época. El sentimiento antibancario era extremadamente fuerte en Estados Unidos. La población desconfiaba profundamente de los grandes banqueros de Nueva York y Wall Street, a quienes consideraban responsables de las crisis financieras que periódicamente devastaban la economía. Los pánicos financieros de 1873, 1884, 1893 y especialmente el pánico de 1907 habían dejado a millones en la ruina mientras los grandes bancos parecían sobrevivir y hasta prosperar. Si el pueblo estadounidense descubría que los banqueros más poderosos del país estaban diseñando en secreto el sistema monetario nacional, el proyecto sería rechazado instantáneamente. La solución fue brillante en su maquiavelismo. Crear un sistema que pareciera gubernamental, que sonara como si estuviera bajo control público, pero que en realidad otorgara a los bancos privados un control sin precedentes sobre la creación de dinero. El plan elaborado en Jekyll Island proponía la creación de una asociación de reserva nacional, con 15 oficinas regionales. Este sistema tendría el poder exclusivo de emitir moneda, controlar las tasas de interés y actuar como prestamista de última instancia para los bancos comerciales. Suena técnico, casi aburrido. Pero lo que realmente significaba era esto: los bancos privados recibirían el poder legal de crear dinero prácticamente de la nada. Pero había un problema. Nelson Aldrich, el senador que presentaría el plan, estaba demasiado asociado con Wall Street. Su plan, conocido como el Plan Aldrich, fue rechazado por el Congreso en 1912. Los americanos olían la manipulación de los grandes banqueros detrás de la propuesta. Entonces comenzó una de las operaciones políticas más sofisticadas de la historia estadounidense. Los mismos intereses financieros que habían diseñado el Plan Aldrich financiaron la campaña presidencial de Woodrow Wilson en 1912. Wilson, curiosamente, había criticado públicamente a los monopolios financieros durante su campaña. Pero una vez en el poder, y con el apoyo del Congreso demócrata recién elegido, el plan de Jekyll Island resucitó con un nuevo nombre y una presentación ligeramente modificada. El 23 de diciembre de 1913, la víspera de Navidad, cuando la mayoría de los congresistas habían partido para celebrar las fiestas con sus familias, se aprobó la ley de la Reserva Federal. El presidente Wilson la firmó ese mismo día. Años después, supuestamente Wilson lamentaría su decisión, aunque esto es debatido por historiadores. Lo que no es debatible es que los banqueros de Jekyll Island consiguieron exactamente lo que buscaban: control legal sobre la emisión de dinero en Estados Unidos. Aquí está la lección crucial: la Reserva Federal no es federal. No es una agencia del gobierno estadounidense. Es un consorcio de bancos privados con autoridad otorgada por el gobierno. Sus acciones no están sujetas a auditoría pública completa. No rinde cuentas directamente al pueblo. Y sus decisiones afectan la vida económica de cientos de millones de personas que nunca votaron por su creación ni tienen voz en sus políticas. Desde aquel día de diciembre de 1913, el dólar estadounidense ha perdido el 96% de su valor. Lee eso de nuevo: 96%. Lo que costaba $1 en 1913 cuesta $31.73 en 2024. La inflación acumulada ha sido del 3,074%. Necesitas más de 31 veces la cantidad de dinero que necesitabas hace 111 años para comprar exactamente lo mismo. Esto no es casualidad. No es un accidente del mercado. Es el resultado directo del sistema diseñado en aquella isla remota hace más de un siglo. Pero espera, porque la historia se vuelve aún más reveladora cuando entiendes el mecanismo exacto a través del cual este robo opera día tras día, segundo tras segundo. Es hora de que descubras cómo los bancos crean dinero literalmente de la nada. Imagina que depositas $1,000 en tu banco. Asumes que ese dinero está ahí, seguro, esperándote. Técnicamente, legalmente, ese dinero ya no te pertenece directamente.
Cuando depositas dinero en un banco, se convierte en propiedad del banco. A cambio, recibes una cuenta de depósito, esencialmente un pagaré del banco prometiendo devolverte ese dinero cuando lo solicites. Aquí viene lo fascinante. El banco no guarda tus $1,000 en una bóveda. Está legalmente autorizado a prestar la mayoría de ese dinero. Este sistema se llama banca de reserva fraccionaria, y es el núcleo de cómo los bancos crean dinero de la nada. Así funciona con números reales. El Banco Central, digamos la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo en Europa, establece lo que se llama el coeficiente de caja o requisito de reserva. Históricamente, este ha estado alrededor del 10%, aunque en marzo de 2020, la Reserva Federal lo redujo al 0% para ciertos tipos de depósitos. Pero usemos el 10% para que entiendas el mecanismo claramente. Depositas $1,000 en el banco A. El banco debe mantener $100 en reserva, solo el 10%. Los otros $900 están libres para ser prestados. El banco presta $900 a Juan, quien compra un servicio. El vendedor deposita esos $900 en el banco B. El banco B mantiene $90 en reserva y presta $810 a María. María compra algo. El vendedor deposita $810 en el banco C. El banco C mantiene $81 y presta $729. Este ciclo continúa en una progresión matemática. Aquí está lo alucinante. Con tu depósito inicial de $1,000, el sistema bancario puede crear hasta $10,000 en la economía. 10 veces tu depósito original. La fórmula matemática es simple. El multiplicador monetario es igual a 1 dividido por el coeficiente de reserva. Si el coeficiente es 10%, o 12 y 10, entonces 1 diagonal 0.10 igual a 10. Tus $1,000 originales se han convertido en $10,000 en dinero bancario circulando en la economía. Pero aquí está el problema fundamental. Solo $1,000 realmente existen como base monetaria real. Los otros $9,000 son esencialmente promesas, pagarés, deuda. El sistema funciona solo mientras la gente confíe en él, mientras todos no intenten retirar su dinero al mismo tiempo. Los economistas John Kenneth Galbraith y Maurice Allais, este último ganador del Premio Nobel de Economía, ambos señalaron la misma realidad perturbadora. El proceso mediante el cual los bancos crean dinero es tan simple que parece imposible. Allais llegó a decir que es similar a la falsificación de moneda, excepto que mientras los falsificadores van a prisión, los bancos reciben legitimidad legal para hacer exactamente lo mismo. Piénsalo detenidamente. Cuando un banco te da un préstamo de $100,000 para comprar una casa, no está prestándote $100,000 que alguien más depositó. Está creando ese dinero mediante entradas contables. Teclean números en una computadora. Y ¡pof! Existen $100,000 nuevos que antes no existían. Pero tú debes devolverlos con interés real, trabajado, sudado. Ellos crearon el dinero de la nada. Tú tienes que devolverlo con tu trabajo real durante 20 o 30 años. Aquí está la profunda injusticia del sistema. Cada vez que se crea dinero nuevo a través de este mecanismo, diluye ligeramente el valor de todo el dinero ya existente. Es simple matemática de oferta y demanda. Si hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios, los precios suben. Eso es inflación. Y la inflación es esencialmente un impuesto invisible sobre todos los que tienen dinero o reciben salarios en esa moneda. Cuando el banco crea $100,000 nuevos para tu hipoteca, cada dólar que tú ya tenías ahorrado pierde una fracción microscópica de su valor. Multiplica eso por millones de préstamos, miles de millones de dólares creados cada día, y entiendes por qué tu salario compra menos cada año a pesar de trabajar igual o más. Pero se vuelve aún más perverso cuando entiendes quién se beneficia. Los primeros en recibir el dinero recién creado son los bancos y sus principales clientes, grandes corporaciones, inversionistas institucionales, los ya ricos. Ellos pueden usar ese dinero antes de que la inflación resultante se propague por la economía. Pueden comprar activos, propiedades, acciones, oro, a precios que aún no han subido. Para cuando ese dinero llega a tu bolsillo en forma de salario,
Los precios ya han subido. Este efecto se llama el efecto Cantillon, nombrado por el economista Richard Cantillon, quien lo identificó en el siglo XVIII. En términos simples, los que están más cerca de la fuente de creación de dinero se benefician enormemente. Los que están lejos, la clase trabajadora que recibe salarios fijos, pierde constantemente poder adquisitivo. Y aquí está el giro más oscuro. Todo este sistema depende de la deuda. El dinero solo se crea cuando alguien pide prestado. Sin deuda, no hay creación de dinero nuevo. Esto significa que el sistema financiero moderno requiere demanda, endeudamiento creciente para funcionar. La economía debe expandir su deuda constantemente o colapsará. Mira las cifras de Estados Unidos. En 1913, cuando se creó la Reserva Federal, la deuda nacional era de aproximadamente 2,9 mil millones de dólares. Para noviembre de 2024, había superado los 36 billones de dólares. En agosto de 2025, alcanzó los 37 billones. Eso es un aumento de más de 12,000 veces en 111 años. La deuda crece exponencialmente, no linealmente. Estados Unidos ahora añade aproximadamente $1 billón a su deuda cada 5 meses. El pago de intereses sobre la deuda estadounidense superó el $1 billón anuales en 2024. Es más de lo que el gobierno gasta en defensa. Lee eso otra vez. Estados Unidos gasta más pagando intereses sobre su deuda que en todo su aparato militar. ¿Y a quién le paga esos intereses? Principalmente a los bancos y tenedores de bonos, muchos de ellos las mismas instituciones financieras que se benefician del sistema de reserva fraccionaria. Este es el círculo vicioso. El gobierno gasta más de lo que recauda. Pide prestado la diferencia emitiendo bonos. Los bancos y la Reserva Federal compran esos bonos, creando nuevo dinero en el proceso. Ese dinero adicional causa inflación. La inflación reduce el valor de los salarios de la gente común. El gobierno necesita gastar más para cumplir sus compromisos. El ciclo se repite, cada vez más grande, cada vez más insostenible. Ahora, si te sientes un poco abrumado, es completamente normal. Este sistema es deliberadamente complejo. Si fuera simple y transparente, la gente se rebelaría. La complejidad es una característica del diseño, no un error. Pero sigue conmigo, porque necesitas entender las consecuencias prácticas, como esto te afecta a ti directamente cada día. Suscríbete ahora a Atlas Económico si quieres seguir desentrañando estos mecanismos ocultos que controlan tu economía personal, porque lo que viene ahora es cómo este sistema crea ganadores y perdedores sistemáticos. Cada crisis financiera sigue el mismo patrón predecible. No es casualidad. Es el resultado natural, inevitable, del sistema de reserva fraccionaria combinado con el control centralizado de las tasas de interés por los bancos centrales. Durante años, el Banco Central mantiene las tasas de interés artificialmente bajas. El dinero es barato de pedir prestado. Los bancos prestan agresivamente porque ganan dinero con los intereses. Empresas y personas se endeudan para invertir, comprar casas, expandir negocios. La economía parece estar en auge. Los precios de las acciones suben. Los precios de las propiedades se disparan. Todo el mundo se siente más rico, al menos en papel. Pero recuerda, la mayor parte de ese crecimiento no es riqueza real creada por productividad o innovación. Es simplemente más dinero persiguiendo la misma cantidad limitada de bienes reales. Es una burbuja, inflada por crédito barato y fácil. Eventualmente, el Banco Central se preocupa por la inflación. Los precios están subiendo demasiado rápido. Entonces aumentan las tasas de interés. Ahora el dinero es caro de pedir prestado. Las empresas que habían tomado préstamos enormes a tasas bajas no pueden renovarlos a tasas altas. Los pagos de las hipotecas ajustables se disparan. Las personas que apenas podían pagar sus deudas cuando las tasas eran bajas ahora no pueden hacer los pagos. Comienzan las quiebras. Primero empresas pequeñas, luego más grandes. Los bancos que prestaron agresivamente durante el auge ahora enfrentan pérdidas masivas. Algunos bancos caen. El pánico se propaga. La gente intenta retirar su dinero de los bancos, pero recuerda, bajo el sistema de reserva fraccionaria, el banco solo tiene una fracción del dinero depositado. No puede devolver todo simultáneamente. Se produce lo que se llama una corrida bancaria. El banco se vuelve insolvente.
Esto es exactamente lo que pasó con Silicon Valley Bank en marzo de 2023, el segundo mayor colapso bancario en la historia de Estados Unidos. Y con Signature Bank la misma semana. Y con First Republic Bank en mayo de 2023. Cuando los bancos caen, el pánico se multiplica. La gente vende acciones frenéticamente. Los mercados bursátiles se desploman. Las personas que habían comprado propiedades con hipotecas máximas enfrentan la ejecución. Pierden sus casas. Empresas despiden trabajadores en masa. El desempleo se dispara. Esta es la fase donde la clase media es sistemáticamente destruida. Las personas normales no tienen reservas de efectivo para sobrevivir una crisis prolongada. Viven de sueldo en sueldo. Cuando pierden sus empleos, deben liquidar activos inmediatamente. Venden sus acciones a precios de pánico. Pierden sus casas a través de ejecuciones hipotecarias. Se quedan sin nada. Pero los ricos, aquellos con capital líquido, con efectivo almacenado, con acceso a líneas de crédito institucionales, ellos compran todo lo que la clase media está desesperada por vender. Propiedades a 30% a 50% de descuento. Acciones a precios de liquidación. Negocios enteros por fracciones de su valor anterior. Vimos esto exactamente en 2008. La clase media estadounidense perdió 16 billones de dólares en riqueza neta. 10 millones de familias perdieron sus casas. Pero firmas de capital privado como Blackstone compraron 40,000 propiedades residenciales. Invitation Homes compró 80,000. Warren Buffett compró acciones preferentes de Goldman Sachs y Bank of America con términos increíblemente favorables que garantizaban ganancias masivas. Lo vimos de nuevo en 2020. La pandemia cerró la economía. 22 millones de estadounidenses perdieron sus empleos en 2 meses. 60% de pequeños negocios cerraron permanentemente. Pero los billonarios añadieron 5.5 billones de dólares a su riqueza neta en un solo año. Jeff Bezos ganó 70.000 millones. Elon Musk ganó 140.000 millones. La concentración de riqueza más rápida en la historia moderna. ¿Cómo es esto posible durante una crisis económica devastadora? Simple, la Reserva Federal interviene. Cada vez. Siempre. Bajan las tasas de interés a cero. Imprimen trillones de dólares a través de la flexibilización cuantitativa, un término elegante para crear dinero de la nada electrónicamente. En 2008, la Fed imprimió 4 billones de dólares. En 2020, imprimieron 6 billones. Ese dinero no va directamente a las personas que perdieron sus empleos o sus casas. Va a los mercados financieros. La Fed compra bonos corporativos, bonos basura, valores respaldados por hipotecas. Inyectan liquidez directamente en el sistema financiero. El resultado. Los precios de las acciones se recuperan rápidamente. Los ricos que compraron activos durante el pánico ven esas inversiones duplicarse o triplicarse en valor en pocos años. Los precios de las propiedades se recuperan. Pero las familias que vendieron en el pánico o perdieron sus casas no recuperan nada. La riqueza se transfirió permanentemente. La clase media que vendió acciones a 666 puntos del S&P 500 en marzo de 2009 no se benefició cuando el índice subió de regreso a 1,500 y luego a 3,000. Habían vendido en el fondo. Ahora eran inquilinos en casas que antes poseían, pagando rentas a firmas de capital privado que compraron sus antiguas propiedades por centavos por dólar. Este es el mecanismo de transferencia de riqueza. Crisis manufacturada por expansión crediticia insostenible. Colapso cuando las tasas suben. Liquidación forzada de la clase media. Compra masiva por parte de los ricos con acceso a capital. Intervención del Banco Central para salvar la economía imprimiendo dinero. Recuperación de precios de activos que ahora pertenecen a los ricos. Ciclo completo. Y el ciclo se repite cada 10 a 15 años. 1987-2000. 2008-2020. Cada vez, más concentración de riqueza. Cada vez, la clase media un poco más pobre. Cada vez, los billonarios exponencialmente más ricos. Ahora estamos entrando en el siguiente ciclo. Todas las señales están presentes. Las tasas de interés subieron desde cerca de 0% en 2021 hasta 5,5% en 2023, el aumento más rápido desde los años 80.
Préstamos comerciales inmobiliarios valorados en $2 billones vencen entre 2025 y 2026 y aproximadamente 40%, unos $800 mil millones, no pueden refinanciarse a las nuevas tasas altas. Los dueños están caminando lejos de sus propiedades, declarándose en quiebra. Bancos regionales están cayendo. Ya vimos 3 grandes colapsos en 2023. Decenas más están al borde, cargados con préstamos inmobiliarios comerciales que nunca serán pagados. La curva de rendimiento se invirtió en 2022, un indicador que ha predicho cada recesión desde 1950 con 12 a 24 meses de anticipación. Estamos ahora en el mes 18 de esa señal. Warren Buffett tiene $325 mil millones en efectivo, la mayor posición de capital en su historia. Ha vendido más de 100 mil millones en acciones en los últimos 2 años. Firmas de capital privado tienen 2.5 billones en polvo seco, capital listo para desplegarse. Están esperando. Saben lo que viene. La historia se repite. Cuando llegue la próxima crisis, probablemente dentro de 6 a 18 meses según todos los indicadores, veremos la mayor transferencia de riqueza en la historia humana. La clase media tiene aproximadamente $50 billones en acciones. Cuando los mercados caigan 50% a 60%, de 25 a 30 billones desaparecerán. Pero no desaparecen realmente. Se transfieren a aquellos con efectivo esperando para comprar en el fondo. Y luego, como siempre, la Reserva Federal intervendrá. Imprimirán 10, quizás 20 billones de dólares. Los activos que los ricos compraron a precios de crisis se reinflarán. Y la brecha entre ricos y pobres se ampliará más que nunca en la historia. Esta no es una falla del sistema. Es como el sistema fue diseñado para funcionar desde aquella reunión secreta en Jekyll Island en 1910. Transferir sistemáticamente riqueza de aquellos que trabajan por salarios a aquellos que poseen activos y controlan la creación de dinero. Ahora, quizás te preguntes, ¿hay algo que puedas hacer al respecto? ¿Estás condenado simplemente por ser parte de la clase trabajadora o media? La respuesta corta es que el sistema es extremadamente difícil de vencer a nivel individual, pero hay estrategias que pueden protegerte. Primero, entiende que mantener todos tus ahorros en efectivo es garantía de pérdida. Con una inflación promedio de 3% anual, tus ahorros pierden aproximadamente la mitad de su valor cada 23 años. En 30 años, $10,000 en efectivo tendrán el poder adquisitivo de apenas $4,100. Necesitas que tu dinero trabaje al menos a la tasa de inflación, solo para mantener tu poder adquisitivo actual. Segundo, los activos reales tienden a protegerse contra la inflación. Propiedades, si puedes permitírtelas sin endeudarte excesivamente. Acciones de empresas sólidas con ventajas competitivas reales y baja deuda. Oro, que ha sido reserva de valor durante miles de años y no puede ser creado de la nada por bancos centrales. Bitcoin y criptomonedas descentralizadas, aunque son mucho más volátiles y especulativas, representan una alternativa que ningún banco central puede controlar o inflar arbitrariamente. Tercero, minimiza tu deuda personal tanto como sea posible. Sí, el sistema funciona con deuda, pero eso no significa que debas ser esclavo de ella. Cada dólar que debes es un dólar que trabajas para el banco, no para ti. Las tarjetas de crédito con tasas de interés del 20% o más son dispositivos de extracción de riqueza extremadamente efectivos. Si tienes deudas de alto interés, prioriza eliminarlas sobre casi cualquier otra meta financiera. Cuarto, aumenta tus ingresos y desarrolla múltiples flujos. Un solo salario de un solo empleador te hace extremadamente vulnerable. Si pierdes ese trabajo durante una crisis, estás forzado a vender activos en el peor momento posible. Desarrollar habilidades valiosas, crear negocios paralelos, generar ingresos pasivos, todo esto aumenta tu resiliencia financiera. Quinto, educación financiera continua. El sistema depende de tu ignorancia. Las personas que entienden cómo funciona el dinero toman decisiones radicalmente diferentes que aquellos que no entienden. Lee, aprende, mantente informado sobre economía, finanzas, inversiones. Canales como este existen precisamente para desmitificar estos temas complejos. Y finalmente, mantén reservas de efectivo estratégicas. Sí, el efectivo pierde valor con el tiempo por la inflación,
Pero durante las crisis, el efectivo es rey. Tener de 6 a 12 meses de gastos en ahorros líquidos significa que no estarás forzado a vender activos durante un pánico. Puedes incluso estar en posición de comprar cuando otros venden desesperadamente. Pero seamos honestos, estas estrategias ayudan a nivel individual, pero no cambian el sistema. El sistema mismo requeriría reformas masivas para ser justo. Requeriría eliminar o reformar drásticamente el sistema de reserva fraccionaria. Requeriría someter los bancos centrales a control democrático real. Requeriría limitar severamente la capacidad de crear dinero de la nada. Algunos economistas, particularmente de la escuela austríaca, han argumentado por décadas que el sistema de banca central combinado con reserva fraccionaria es inherentemente inflacionario, inherentemente desestabilizador e inherentemente injusto. Proponen alternativas radicales: volver a un patrón oro donde el dinero está respaldado por activos tangibles y no puede ser creado arbitrariamente. O sistemas de banca de reserva 100%, donde los bancos deben mantener el 100% de los depósitos en reserva y solo pueden prestar dinero que realmente haya sido depositado específicamente para préstamos. Estas ideas son fascinantes pero políticamente casi imposibles de implementar. Los intereses concentrados que se benefician del sistema actual, los megabancos, las firmas de inversión masivas, los billonarios cuya riqueza depende del acceso privilegiado a crédito barato, controlan efectivamente el proceso político. Financian campañas. Emplean ejércitos de lobistas. Controlan narrativas mediáticas. La probabilidad de reforma fundamental es microscópica sin un colapso catastrófico que force el cambio. Y aquí está la ironía más cruel. El sistema es insostenible matemáticamente a largo plazo. La deuda no puede crecer exponencialmente para siempre. Los 37 billones de dólares de deuda estadounidense están creciendo más rápido que la economía. Los pagos de intereses ya superan 1 billón anual y aumentando. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que la deuda alcanzará el 156% del PIB para 2055 si las tendencias actuales continúan. En algún momento, el sistema alcanza un límite. Demasiada deuda, demasiado dinero creado, demasiada inflación, y la confianza colapsa. Cuando la confianza en una moneda fiduciaria se pierde, el colapso es catastrófico. Vimos esto en la Alemania de Weimar en 1923, en Zimbabue en 2008, en Venezuela recientemente. La hiperinflación destruye ahorros de vida entera en meses. Es la transferencia de riqueza definitiva. ¿Llegará Estados Unidos a ese punto? ¿O el sistema global de reserva donde el dólar es la moneda mundial de reserva? Es imposible predecir timing exacto. Pero matemáticamente, alguna forma de reinicio es inevitable. Quizás será una inflación alta sostenida que reduce la deuda en términos reales. Quizás será una crisis de deuda abierta. Quizás será una transición a una nueva moneda de reserva global. Quizás será algo que no podemos anticipar. Lo que es seguro es esto: el sistema actual, diseñado hace más de un siglo en aquella reunión secreta en Jekyll Island, ha concentrado riqueza y poder en manos de una élite financiera cada vez más pequeña, mientras la clase media se erosiona constantemente. El dólar ha perdido 96% de su valor. La deuda ha explotado a niveles inimaginables. La desigualdad de riqueza está en máximos históricos. Y la parte más perturbadora: ningún votante eligió esto. La ley de la Reserva Federal se aprobó en víspera de Navidad con muchos congresistas ausentes. El sistema de reserva fraccionaria evolucionó sin debate democrático. Las políticas de tasas de interés y flexibilización cuantitativa son decididas por comités de tecnócratas sin elección popular. Tú no votaste por un sistema donde tu dinero pierde valor constantemente. No votaste por un sistema donde bancos privados crean dinero de la nada. No votaste por un sistema diseñado para transferir riqueza sistemáticamente de trabajadores a dueños de activos. Y sin embargo, vives bajo ese sistema cada día de tu vida económica. Esta es la realidad del mayor robo económico de la historia. Es legal, es estructural, y es casi invisible para aquellos que no entienden los mecanismos. Pero ahora tú entiendes. Ahora ves cómo funciona. Y ese conocimiento es poder, aunque sea el poder limitado de protegerte individualmente y tomar decisiones más informadas. Si este vídeo abrió tus ojos a realidades que desconocías, si ahora ves el sistema financiero con mayor claridad,
Entonces te pido que hagas dos cosas. Primero, comparte este contenido con personas que te importan. El conocimiento es la única defensa real contra la manipulación financiera sistemática. Segundo, suscríbete a Atlas Económico, porque seguiremos desentrañando estos temas cruciales, revelando cómo funciona realmente el dinero, el poder y la economía global. Vivimos en un sistema financiero diseñado por banqueros para beneficiar banqueros. Pero armado con conocimiento, con comprensión real de los mecanismos en juego, puedes tomar decisiones que protejan tu futuro económico. No puedes cambiar el sistema solo, pero puedes asegurarte de no ser su próxima víctima ignorante. El robo continúa cada segundo. Cada vez que se crea dinero nuevo, tu poder adquisitivo se diluye ligeramente. Cada ciclo de auge y crisis transfiere más riqueza hacia arriba. Cada decisión del Banco Central afecta tu vida económica sin que tengas voz. Esa es la realidad. Pero conocer la verdad es el primer paso. Ahora sabes cómo y por qué sucede. Ahora entiende el juego. Y aunque las reglas están escritas para favorecerlos a ellos, no estás completamente indefenso. Toma decisiones informadas. Protege tus activos. Edúcate continuamente. Y quizás, solo quizás, si suficientes personas despiertan a esta realidad, eventualmente podremos exigir un sistema más justo. Hasta entonces, permanece alerta, permanece informado, y nunca olvides, el dinero que trabajas tan duramente para ganar está diseñado sistemáticamente para valer menos con cada día que pasa. Esa no es casualidad. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado hace más de un siglo en una isla remota por hombres que nunca conocerás, operando en secreto, creando un mecanismo de extracción de riqueza que persiste hasta hoy. Ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? Hasta el próximo vídeo en Atlas Económico, donde continuaremos revelando las verdades ocultas de la economía global. Suscríbete ahora para no perderte ningún análisis. Tu futuro financiero podría depender de la información que recibes hoy.